Luis, hola de vuelta. Acá estamos otra vez, cambiamos de tema, ¿sí? Sí. Bueno, bien interesante lo que nos traes hoy. Hablemos del sector financiero, ¿sí? Porque hay un par de informes interesantes para compartir algunos datos nomás que son de ayuda a memoria para comprender un poco cómo se está comportando el sector, ¿verdad? Primero hablaremos fundamentalmente de crédito, ¿no? En este caso. Y acá lo que tenemos es datos del primer trimestre del año, cómo se han comportado los créditos en pesos, en términos generales. Subieron 1%, en dólares 1.4%. Son distintos los perfiles. En el caso de los créditos en pesos, el 73% corresponde a las familias. En el caso de dólares, el 34% al agro. Las familias en ese caso son apenas el 5 o el 6% nada más. Hay otros sectores, servicio, la construcción, por supuesto que están allí también. Y estos son elementos importantes para ver. En una cuestión que la tenemos que mirar con mucho cuidado, ¿no? Porque hablar de endeudamiento, hablar de créditos, de cuánto debemos, de morosidad, el endeudamiento no es malo en sí mismo, ¿no? La cuestión es tener la capacidad de repago. Ese es el asunto clave. Uruguay tiene una baja tasa de crédito sobre el Producto Interno Bruto, está en el orden del 32%, cuando los países de la región incluso están bastante por encima. ¿Eso qué diría? Que tenemos margen para aumentar el nivel de crédito. Mucho nos puede asustar teniendo en cuenta que si vamos, por ejemplo, a esas 600.000 personas o algo más que están en categoría 3, 4 o 5 del Banco Central, decimos para un poquito. Pero en realidad ahí hay muchas personas, pero con bajas cantidades de dinero, porque si miramos otro rubro que es importante, que es que categorías 3, 4 y 5 son, además de esas 600.000 personas en problemas, en realidad son un 9% de los créditos en total, nada más, porque es más importante en realidad todo el otro volumen que sí se mueve, y ahí sí, empresas, hipotecarios, consumo en general, familias y demás. En el caso del agro, además, hay una particularidad. Es un sector que se mueve mucho en base a créditos, quizás el más notorio, porque representa ese 34%, en términos absolutos, la cantidad que tiene en créditos, el 70% de su Producto Interno Bruto. Cuando otros sectores, como la construcción, los servicios, el comercio, están en el orden del 30%. O sea, se mueve mucho con capital girando alrededor del crédito. Eso es una demostración más que, en definitiva, lo que decíamos, no es malo endeudarse si uno tiene la capacidad de repago, además, ¿verdad? Cobras después que colocás. Exactamente. Veamos otros datos que son interesantes. Me quedó morosidad allí, pero era claro que en el caso de las familias es la morosidad más alta en este momento, 5%, cuando las empresas y viviendas, sobre todo viviendas, generalmente es retención de sueldo, son muy bajos, ¿verdad? Y esos son elementos también a considerar. De todos modos, una tasa del 5% tampoco es tan grande, pero eso esconde una heterogeneidad importante, ¿no? Porque ahora estamos mirando bancos y cuando le agregamos otros datos, como las administradoras de crédito, esto también puede estar cambiando. El crédito a las familias. En el último periodo creció 6% en el consumo en pesos constantes. Si lo pasamos a unidades indexadas, el que más crece es automóvil. Se multiplicó por 10 en un año. Hay mucha promoción, pasándose de dólar a posibilidades de préstamos en pesos más inflación, UI. Y están estables en dólares, ¿verdad? Ese es un dato. Hablaba recién de las administradoras de crédito. Fíjense ustedes, el 24% del ingreso total de los hogares en promedio es destinado a cubrir créditos de esas características. Y si ahí le sumáramos lo que corresponde, por ejemplo, a un crédito hipotecario, bueno, estamos arriba del 30 y tanto por ciento. Ahí sí son valores que nos indican una presión bastante alta desde el punto de vista de los créditos que asumimos como familia. Tomamos poco en términos generales como sociedad, en algunos casos hay ciertas vulnerabilidades que se destacan notoriamente. Pasemos a otra tabla que también nos muestra otras cuestiones. Medios de pago. Estos datos son del cierre del año pasado, el último trimestre. Por instrumento, fíjense ustedes, el cheque prácticamente va camino a la extinción, tuvo una caída más en el último trimestre y la tiene trimestre tras trimestre. Las transferencias están creciendo tanto en pesos como en dólares, el débito directo también. El dinero electrónico, fíjense ustedes, 50% de crecimiento, arranca de una tasa muy baja igual, ¿verdad? Por eso también crece de esa manera. Y después tarjetas de débito y de crédito que crecen también. Hoy se estima en el mercado, eso fue al cierre del año 2024, unos 3.200.000 plásticos de una y de otra, ¿verdad? Estamos hablando aproximadamente, teniendo en cuenta la cantidad de tarjetavientes que puede haber, mayores de edad, etcétera, etcétera. Estamos hablando de 2.2 tarjetas de crédito
por persona en el país, ¿no? Utilizamos mucho, sin dudas, ese instrumento y está creciendo en el uso. Esto por instrumentos. Podemos verlo ahora también por canales, ¿verdad? Es otra mirada en la siguiente placa. Y acá vemos también, crecen las redes de cobranza, pero bastante menos, se ha desacelerado, las usamos menos. Fíjense los pagos web, 30%, lo usamos cada vez más. Los pagos móviles también comienzan a sumarse como un canal importante que usamos los uruguayos. Y lo de abajo son los cajeros automáticos, que estamos usándolos bastante menos para las transacciones en la medida que vamos incorporando esas otras formas de manejarnos con el dinero, ¿verdad? Hay un dato que también es interesante y tiene que ver con el uruguayo fuera del país, porque las operaciones de uruguayos en el exterior con tarjetas locales se incrementaron en el último periodo un 32%. Estamos haciendo uso de ese vehículo que hoy por hoy la tecnología nos permite usarlo en cualquier lado, ¿verdad? Incluso también mantener a raya esos números, pudiendo seguir lo que gastamos o no. Simplemente para terminar, una recomendación al final, que es la siguiente placa. Hay un trabajo del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales, no de Ciencias Económicas, ahí tengo un error yo, el DECON, que estableció en las últimas semanas este trabajo, lo hizo público. Allí abajo está la dirección en web, es muy compleja, la verdad. Yo les aconsejaría a los amigos del DECON si pueden simplificarla, pero si no lo buscan por Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Y lo que están haciendo es un trabajo que van actualizando en la medida que cada banco lo hace, esto robóticamente, los niveles de tasas mínimas y máximas que hay para el consumo. Acá tengo los bancos y esto simplemente a modo de muestra, pero lo mismo han hecho también con todas las administradoras de créditos. Por lo tanto, uno tiene ese elemento a partir de este trabajo del DECOM, ahora en Internet, para poder decir, bueno, este es el panorama en cuanto a tasas mínimas y máximas que me cobra cada uno. Eso está exento de IVA, de otros gastos que tienen las empresas y demás, que después se acumulan y que hay que mirarlos en la letra un poquito más chica. Pero es una buena referencia a la hora de ser un poquito más cuidadosos con nuestras finanzas y a la hora de asumir créditos, ¿no? Búsquenlo por el Departamento de Economía de Ciencias Sociales, que es una muy buena herramienta. Gracias, Muchas Luis. gracias. A ustedes.